realmente revolucionó el cine. Es un clásico del cine, a pesar de que sea una película contemporánea, se considera un clásico del cine. Una película que fue dirigida y protagonizada por Mel Gibson, que obtuvo 5 premios Oscar, entre ellas el premio a la mejor película, y que signó una época. Estamos hablando de Corazón Valiente. Oh, pero ya la vi, me vas a decir. Sí, seguramente ya la viste, porque es que no hay forma de no haberla visto. Hay que verla. Y vamos a hacer una mirada especial, les decía, y vamos a hacer una revisión, porque hemos invitado a Francisco Sagorda y que nos va a contar sobre la historia de William Wallace, la historia real de este personaje y sobre algunos tips de esta película que se nos pueden pasar desapercibidos en una revisión histórica, y para que descubramos con una nueva mirada este clásico que Algo para Ver de Óptica Weber nos invita a encontrar nuevamente después de 30 años. Es el autor de Genios y Gigantes en podcast, o biografías en podcast, y está con nosotros Francisco Sagorda. ¿Cómo estás? Bienvenido. Hola, muchas gracias. Gracias a todos. Un chico que es de acá, tiene una madre hermosa, una madre muy, muy capaz, muy linda, muy joven, y que está en Córdoba y que allí está despuntando el vicio de la historia a través de este podcast. Y estábamos charlando sobre esta película maravillosa, pero que tiene sus bemoles. Hay que verla con una mirada nueva después de 30 años, ¿no? Sí, es una película que está cargada de licencias artísticas. Bueno, a ver, el objetivo del cine es entretener, y vaya si lo logra la película, digamos. No podemos pretender que el cine sea exactamente fiel a la historia, primero porque la trama estaría llena de agujeros, porque sería bastante más aburrida y sería un documental, no sería cine. Bien. Entonces, la película logra lo que se propone, que es entretener. Y para los que nos gusta estudiar historia también, el cine histórico tiene otra finalidad, que es generar curiosidad, acercar historias a la gente que por ahí no son conocidas. La historia de William Wallace, salvo por esta película, para mucha gente es desconocida, y lo cumple, claramente lo cumple. ¿Quién fue William Wallace, el personaje que Mel Gibson interpreta en esta película? Bueno, William Wallace es un líder revolucionario de Escocia de fines del siglo XIII, principios del siglo XIV. Tiene un periodo de actividad bastante corto, entre el 1297 y 1305 es que tenemos registro de William Wallace, y que llevó adelante una rebelión contra el gobierno inglés, que había tomado el control de Escocia y que era bastante autoritario. En ese momento el rey de Inglaterra era Eduardo I, y pasó a la historia como el martillo de Escocia, así que no fue muy bueno con los escoceses. Debe haber sido bravo. Este tipo lleva adelante William Wallace, lleva adelante una revolución. Obviamente no la lleva solo, hay otros líderes rebeldes, pero bueno, William Wallace, como lo sobrevivió al resto, fue quien terminó encabezando esa revolución hasta su muerte, o sea, su captura por los ingleses y su muerte en 1305. Fue matado por los ingleses. Sí, fue ejecutado. Lo juzgaron por traición al rey, y fue matado de una forma muy horrible que no la vamos a describir. Bien, es decir, para los escoceses, hablar de William Wallace no es como hablar hoy acá, no sé, de San Martín. Sí, es un héroe nacional, junto a otros que participaron de la misma revolución y de actos posteriores, pero sí es un héroe nacional, William Wallace. Bien, hablábamos del nombre de la película, Corazón Valiente. ¿Es cierto que este nombre no corresponde a William Wallace? Bueno, quizás es la licencia histórica más, o una de las más importantes, que es el nombre de la película está mal. Pequeño detalle. En realidad el apodo de William Wallace, el apodo Corazón Valiente o Braveheart en inglés, no corresponde a William Wallace, corresponde a Robert de Bruce, que fue un líder que participó de esta revolución y que de hecho fue rey de Escocia entre
1306 y 1329, perdón que tengo el machete Sí, porque está las muy fechas bien. a veces... Sí. Fue rey de Escocia y le dieron este apodo post-mortem por una serie de victorias. Así que no, William Wallace no era corazón valiente. Bien, pero William Wallace colaboró a la llegada a ser rey de quien fue después Corazón Valiente. Sí, Robert de Bruce fue rey después de la muerte Perfecto. de William Wallace. O sea, Robert de Bruce siguió la revolución. De hecho, en la película lo muestran como un traidor que lo entrega a William Wallace a los ingleses. Nada más lejos de eso. Bien, este es uno de los primeros grandes errores. Después hay errores que son como más, menos significativos en lo histórico, pero que no deja de ser interesante si yo vuelvo a ver la película, tratar de buscarlo. Sí, quizás otro de los grandes errores que sí es muy relevante en lo histórico es la batalla más importante de la película. La primera batalla que William Wallace le gana a los ingleses es la batalla del puente de Stirling. Si vuelven a ver la película, busquen el puente. No está. O sea que una batalla que fue decisiva para la revolución y que fue decisivo que hubiera un puente en la estrategia militar de esa batalla, no aparece en la película, sino que aparece sin puente esa película. Claro, en la película. la batalla en la película se representa sin puente. Los escoceses ganan la batalla por fuerza de convicción en la libertad. Bien. Eran menos, estaban peor armados y ganaron la batalla porque sí. Cuando en la historia real la ganan por la estrategia militar plateada a través de un puente. Exactamente. Por eso se llama la batalla del puente. Ujú. Ah, mira vos. Bueno, debe haber sido complicado hacer el puente. Sí. No había inteligencia artificial en la época de esa película. Bueno, igual había unos cuantos millones de dólares. Bueno, sí, es un detallecito. La podrían haber hecho con una... Ahí está, mira, ahí tenés el puente para los que nos están viendo en las redes. Ahí está un cuadro, una pintura de lo que fue la batalla y vemos cómo se están cayendo todos porque el puente se vence. ¿Sí? Claro, la estrategia se centró en esperar que pasara una parte del ejército inglés y atacar a esa parte que había pasado y no dejar cruzar al resto del ejército. El puente se venció, los que habían cruzado quedaron encerrados y bueno, así fue como ganaron. Muy bien, mire usted. Haber sabido William Wallace. Bueno, con el puente, ¿se imaginan el puente del Sarmiento una batalla? No, no vayamos a una batalla, por el amor de Dios. Mejor hacemos una celebración de Año Nuevo ahí todos juntos con la gente de Villa Sarmiento. Bien, esa es una. La otra, ¿qué pasa con el vestuario de esta película? Bueno, son licencias que son más cosméticas, digamos. También es mostrar, diferenciar muy bien los escoceses de los ingleses y en eso se toman un montón de licencias. Primero, por ahí quizás la más sutil es lo visten a William Wallace con ropa de las tierras altas de Escocia, de las Highlands, que es esa típica túnica cuadriculada cruzada. Sí, sí. William Wallace nació en el sur de Escocia, o sea que probablemente se vestía más parecido a los ingleses que a los que vivían en las Highlands. No usaba kilt. Bueno, y el kilt también lo usa en algunos momentos de la película, lo usa en la batalla y lo usan sus soldados también. Primero inexacto porque estamos hablando de una batalla. O sea que raro Te la sería, debo ir a pelear en pollera. Claro, raro sería que fueran a una batalla y no usaran armadura. Claro, digamos, claro. Y más allá de eso, el kilt específicamente, el kilt largo, que es como un predecesor del kilt que conocemos nosotros, se inventó en el siglo XVI. Y el kilt moderno en el siglo XVIII. La película está ambientada en el siglo XIV. Ah, bueno, pero eran unos precursores de la moda. Sí, es como si Napoleón usara zapatillas Nike. Claro, no da. No da con el kilt. Pero están divinos. Te digo que en la película salen divinos. Nosotros estamos mostrando imágenes para los que nos siguen en las redes, insisto siempre. Y están hermosos con unos verdes inglés, los escoceses, pero bueno, del mismo verde en toda la zona, digamos, y la pollerita y ese manto que vos decías, ¿no? Cruzado, ¿cómo se llamará? Ese ponchito cruzado ahí escocés. Bien, ya encontramos varios errores. Después hay un error muy gracioso que lo veíamos el otro día. ¿Es cierto que aparece una camioneta en la película? Bueno, sí, hay una escena, un segundo, en el que atrás de una carga de caballería se ve una camioneta blanca. Eso no es una licencia, es un error. Es un error. Y ese hay que abrir y abrir. Así, ahora que podemos abrir la foto, la encontrás abajo de la pata del caballo. Claro, la camioneta blanca.
Una camioneta blanca. Búsquenla, por el amor de Dios, vuelvan a ver, como dice la gente de Óptica Weber, la película Braveheart y encuentren la camioneta blanca, los desafío. Entonces, Pollera Kilt, no. Corazón Valiente no era el apodo de William Wallace. Fue en un puente que no aparece ahí y el puente fue determinante para esta lucha. ¿Y la pintura celeste? Bueno, también una de las cosas más icónicas de las imágenes de la película es la cara pintada de celeste. Como decíamos recién, está ambientada a principios del siglo XIV, fines del siglo XIII la película. No se pintaban la cara de azul los escoceses. Los que se pintaban la cara de azul eran los pictos, una tribu de la zona de Escocia, una tribu celta, en la época de los romanos. De hecho se llamaban pictos. Porque se pintaban. Claro. Pictografía, bueno, viene de la misma raíz, por eso los romanos los llamaban pictos. Se pintaban la cara de azul para la guerra, pero bueno, estamos hablando de un anacronismo de 1000 años. Claro. Bueno, sí, pero al margen de todo esto, seguimos insistiendo en que es un peliculón. No, es una joya del cine, es de las mejores películas de la historia del cine. Y una historia, además, que es cautivante, porque tiene amor, tiene aventura, tiene... Una de las cosas también para tener en cuenta que yo observaba es como que Mel Gibson en su personaje no abandona el estilo Mel, ¿no? El canchero, sobre todo cuando habla con su enamorada, que era su amiga con la que termina casándose, a quien matan, pero esta cosa muy canchera, muy moderna, muy contemporánea, que calculo que no habrá sido la forma de vincularse o de dialogar en ese momento entre hombres y mujeres. Bueno, de hecho, el romance que tiene en la película también es falso. Uh-huh. La que se la presenta como el romance de la película es la princesa Isabel de Francia, uh-huh, que en la película como que la mandan a negociar con los escoceses porque el hijo del rey como que no daba el target. Bueno, resulta que esta chica, cuando murió William Wallace en 1305, tenía 11 años más o menos y jamás había pisado Inglaterra. De hecho, pisó Inglaterra 3 años después cuando se fue a casar con el hijo del rey. Bien. Bueno, un montón de cosas para tener en cuenta. Si vos querés enterarte de estas cosas y de otras que tienen que ver con la historia, te invitamos a seguir el podcast de Genios y Gigantes. ¿Cómo lo hacemos? Bueno, lo pueden encontrar en Spotify, Apple Podcast y las diferentes plataformas de streaming como Genios y Gigantes, biografías en podcast. También están en Instagram, geniosygigantes.podcast. Ahí anunciamos los capítulos y subimos un montón de contenido adicional. Antes de irme, volviendo al tema de la película, fue una película que tuvo impacto real. O sea, fue realmente muy, muy importante más allá de los términos del cine. Cinematográficos. Claro. Hablando en números, por ejemplo, el Partido Independentista Escocés de 1995, que fue el año en que salió la película, a 1997 duplicó su cantidad de afiliados. Bien. Y bueno... un gran impacto político. Claro. En Escocia. Sí, avivó ideas nacionalistas. Los ideales nacionalistas, tal cual. Sí. Y de hecho hubo quejas del gobierno escocés en primer lugar porque, bueno, todas estas inexactitudes como que banalizaban un poco la figura de su prócer, digamos, pero después se les pasaron cuando vieron el aumento en el turismo. Claro, vino re bien. Todo el mundo quería ir a conocer los paisajes donde se filmó la película. Bueno, en el castillo de Stirling está la espada de William Wallace. ¡Ay! ¡Qué ganas de ir! Una espada de 1,60 m. ¿Se podrá ahorrar para llegar? Capaz. Empecemos con el aguinaldo. A ver si podemos ir a Escocia. Gracias, Fran, por esto. Queríamos darle un toque distinto al espacio de Algo para Ver de Óptica Weber, con una mirada histórica sobre una película que seguramente viste, pero que ahora la podés remirar con otro perfil, ¿no? Con otra mirada crítica, si se quiere, de una historia inolvidable e imperdible. Braveheart, que la podés ver en Disney Plus, la propuesta de Algo para Ver de Óptica Weber. ¡Hijos de Escocia! ¡Soy William Wallace! ¡William Wallace mide 2 metros! Sí, eso he oído. Mata a hombres por cientos. Y si estuviera aquí,
Mataría a los ingleses con el fuego de sus ojos y relámpagos de su trasero. Yo soy William Wallace. Y veo todo un ejército de compatriotas dispuestos a desafiar la tiranía. Han venido a pelear como hombres libres. Y son hombres libres. ¿Qué harían sin libertad? ¿Pelearán? ¡No! ¡No vamos a luchar! ¿Contra eso? ¡No! ¡Huiremos y viviremos! Sí. Peleen y tal vez morirán. Huyan y vivirán. Aunque sea un tiempo. Y al morir en sus camas, pasados muchos años, no desearán cambiar todos los días a partir de hoy por una oportunidad, solo una oportunidad de volver aquí y decir al enemigo que puede tomar nuestra vida, pero jamás nuestra libertad.